Los vicerrectores de investigación de la Red Peruana de Universidades se propusieron crear esta semana con el objetivo que investigadores de diferentes universidades miembros se puedan conocer e intercambiar información sobre las investigaciones que han ejecutado, que están en ejecución o que están por ejecutar, pudiendo encontrar así puntos comunes para poder vincularse. Esta semana de investigación abre espacios para estrechar lazos de amistad interinstitucional y de reconocimiento de actores que investigan en las mismas líneas de investigación. Hoy daremos inicio a esta semana de investigación con investigaciones en ciencias médicas y en los días sucesivos se tocarán temas relacionados con biodiversidad, ciencias sociales e ingeniería y tecnología. Hoy nos acompañan 4 grandes profesionales que nos van a compartir investigaciones bastante importantes. Nos acompaña el doctor Pablo Sukayama, él es de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También nos acompaña el doctor Charles Augusto Guamaní Saldaña, de la Universidad Andina del Cusco, el doctor Pedro Ortiz Oblitas, de la Universidad Nacional de Cajamarca, el doctor Gonzalo Dávila, de la Universidad Católica de Santa María. Bienvenidos, doctores, a esta semana de investigación y gracias por compartir esas investigaciones que ustedes vienen realizando. Bueno, recordarles que tienen 10 minutos para presentar sus investigaciones y a los 3 minutos faltantes se les comunicará. Voy a presentar al primer ponente de esta tarde, al doctor Pablo Sukayama. Bienvenido, doctor. El tema del doctor Pablo es Sistema Descentralizado de Vigilancia Genómica para evaluar transmisión y evolución SARS-CoV-2 en Perú. El doctor Pablo es biólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es PhD en microbiología molecular por la Universidad de Washington en Estados Unidos, máster en salud pública por la Escuela de Medicina Tropical de Londres, profesor e investigador en el Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es investigador principal del laboratorio en genómica microbiana. Doctor Pablo, bienvenido a esta semana de investigación y le dejamos en el uso de la palabra. Gracias, doctor. Lo escuchamos. Gracias. Muchas gracias, doctora García. A ver, voy a compartir. Muy conveniente, ¿no? Además, la introducción, porque el proyecto que les voy a presentar, acabamos de iniciar una colaboración con la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. Así que ahí le cuento los detalles de esto. Muchas gracias nuevamente a los organizadores por la invitación. Un gusto estar aquí y compartirles un proyecto que estamos haciendo desde la Cayetano en el contexto de la pandemia, ¿no? Este es un proyecto que inició en colaboración con Católica, recibió financiamiento de Fondesit, con CITEC en la primera ronda de proyectos especiales, respuesta al COVID-19. Tenemos colaboración con institutos en Inglaterra, en Bélgica y con universidades fuera de Lima también para expandir esta red de colaboración en la Universidad San Agustín de Arequipa y la Toribio Rodríguez de Mendoza en Chachapoyas. También San Marcos, Tumigenomics, una empresa de biotecnología, y hemos creado este consorcio para iniciar una red de vigilancia genómica. ¿A qué me refiero con esto? Al genoma del virus. El genoma del virus que contiene todas las instrucciones para el ciclo de vida del SARS-CoV-2, como lo conocemos. Es un genoma simple, un tanto largo, de 30.000 bases de ARN, y codifica para unas 29 proteínas, que en su forma madura, este es el virus que tenemos con sus proteínas accesorias que cumplen distintas funciones y le permiten hacer lo que hace, ¿no? Que es infectar las vías respiratorias de un hospedero. Entonces, el virus, por ser un virus y parte natural de su vida, es mutar, generar pequeños cambios en esa secuencia del ARN, que con el tiempo pueden generar cambios
en la estructura del virus. Pero nosotros también podemos utilizar estas mutaciones que ocurren en el genoma del virus para identificar distintos patrones de por dónde se está moviendo, cómo se distinguen dos aislados entre sí. Entonces podemos utilizar las tecnologías de secuenciamiento masivo de ADN y luego de eso métodos en bioinformática para reconstruir el genoma completo de los genomas de distintos pacientes. Y lo que queremos hacer es relacionarlos, ver cómo se parecen unos a otros y a partir de eso poder entender un poco más sobre cómo se introdujo la pandemia al Perú y cómo se están generando mutantes en el largo plazo que puedan afectar el desarrollo de una vacuna o el desarrollo de los fármacos, por ejemplo. Entonces, es súper interesante el hecho de que en solo 9 meses de pandemia tenemos casi 135.000 genomas de este virus, de casi 100 países en el mundo. Nunca antes en la historia se había estudiado tanto un organismo en distintos laboratorios de todo el mundo que están contribuyendo información a la vigilancia. Entonces nosotros no nos queremos quedar atrás y nuestro objetivo es secuenciar 1.000 genomas de Perú de SARS-CoV-2 en 2020 y 2021. Entonces tenemos portales como este que está abajo de la plataforma NextStrain, que recoge todos los genomas que se suben a las bases de datos y permite establecer árboles filogenéticos, que es como un árbol genealógico sobre cómo se relacionan distintas secuencias. Y a partir de estas secuencias puede uno entender cómo se origina inicialmente el virus en China y se va transmitiendo a distintas partes del mundo en los primeros meses de la epidemia. Entonces, esta es una animación que está increíble, de verdad, para que vean lo que se puede obtener con esta información en los primeros 5 meses de la epidemia, ¿no? Donde pasamos de una transmisión global del virus en enero, febrero, marzo, a un periodo de cuarentenas y cierre de fronteras. Entonces, todo esto se ve representado en la data de los genomas. ¿Ya? Ojalá puedan ver el video. Entonces, primero, este es un mapa del mundo en una proyección atípica, pero tenemos Asia, Europa, África, Oceanía, Norteamérica, Sudamérica. Aquí un mapa de Europa, aquí un mapa de Estados Unidos. Entonces, en diciembre empiezan a aparecer los primeros casos, pero de verdad los casos empiezan a escalar a inicios de enero. Entonces, en enero empiezan a exportar China casos hacia Oceanía, hacia Europa, y llegan eventualmente a Europa a fines de enero, y empiezan a incubar, y Europa empieza a exportar casos por todo el mundo. Europa explota, ¿no? En las últimas semanas de febrero llega hacia Estados Unidos, dentro de Estados Unidos se transmiten por todos lados. Miren lo que está pasando aquí en Sudamérica, que empieza a recibir infecciones sobre todo de Europa, pero también de Asia, Norteamérica. En algún momento se introducen las cuarentenas y se detiene la transmisión del virus a nivel global. Entonces, a lo largo de todo ese tiempo se han ido colectando genomas que pueden ver a la izquierda, y esto nos va brindando la información de las mutaciones que permiten este tipo de análisis. Entonces, lo que queremos hacer es seguir aportando información de este tipo a partir de secuencias peruanas, a partir de 1.000. Sabemos que este virus está mutando más o menos a un ritmo de 2 mutaciones por mes. Entonces, en 8 meses van acumulando 10, 20 mutaciones con respecto al genoma original de Wuhan en China. Entonces, otros gobiernos ya se han encargado de crear consorcios para unir universidades e institutos de salud pública para secuenciar estos virus. El caso más notorio es el del Reino Unido, que tiene 20 millones de libras y pretende secuenciar 200.000 genomas de virus a nivel mundial. Ya llevan 60.000. A partir de esta información pueden saber cuál es la diversidad del virus circulante en su país, pueden saber qué linajes empiezan a aparecer y desaparecer en el tiempo. Y además, de forma importante, generan reportes para quienes toman las decisiones que puedan guiar el diseño de nuevas estrategias de salud pública. Entonces, el objetivo que tenemos con este proyecto es crear una red de laboratorios que procesen, secuencien y analicen los genomas de SARS-CoV-2 para generar información epidemiológica que pueda ser interpretable y accionable por quienes toman las decisiones. Brindar más información que pueda ayudar a controlar el curso de la epidemia en Perú. Entonces, nos hemos asociado con el INS, que nos transfiere 200 muestras por mes para que analicemos en nuestro laboratorio. Tenemos un laboratorio acondicionado en Cayetano, donde extraemos el material genético de estas muestras infecciosas, con mucho cuidado, por supuesto. Llevamos eso a otro laboratorio donde hacemos una transformación a ADN complementario y a partir de eso hacemos un PCR para amplificar el genoma viral. El genoma viral se crean secuencias de librerías de secuenciamiento y lo corremos en estos instrumentos Illumina. Entonces, a partir de eso,
desde agosto hemos generado ya desde Cayetano 130 genomas peruanos, que se suman a otros ciento y tantos del INS para hacer este análisis preliminar de 277 secuencias que les voy a mostrar a continuación. Este es un árbol filogenético con solamente las secuencias de Perú. Y en el eje X pueden ver las fechas. Entonces tenemos muestras desde marzo de 2020 hasta fines de agosto, que hemos terminado de procesar la semana pasada. 3 minutos, doctor. Ok, gracias. Tanto INS como Cayetano están generando en paralelo secuencias y nos estamos complementando muy bien en cuanto a los tiempos. Entonces lo que queremos es tener muestreos periódicos para que nos permitan ver la diversidad circulante a lo largo del tiempo. Entonces, las primeras secuencias de marzo a abril pueden ayudarnos a entender cómo se introdujo el virus al Perú. Y esto es un mapa como el que les acabo de mencionar, pero en versión Perú y en versión Sudamérica. ¿Ok? Entonces, en marzo, enero, estaba todavía circulando en Asia, llega a Europa, eventualmente llegan casos de Europa, de Norteamérica, de otros países de la región, llegan a Brasil, llegan a Perú, llegan a todos los países. Y la historia se repite una y otra vez. Múltiples introducciones. No se trata de un solo caso cero, sino de múltiples introducciones que llegan de viajes de Europa a Asia, Norteamérica y de otros países de la región. Y estas introducciones generan cadenas de transmisión local. Y estas cadenas de transmisión local podemos verlas en este árbol como secuencias que vuelven a aparecer relacionadas a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, esto también va acumulando mutaciones y podemos ver que los virus más recientes, que son los de aquí, de agosto, son los que más mutaciones tienen. Entonces, el virus sigue mutando y eso es normal. ¿Ok? Y sabemos que el Lima y Callao presentan la mayor diversidad genética, porque, por supuesto, se entiende que la epidemia en Perú empieza por Lima y Callao. Entonces, tenemos una explosión de casos en Lima y Callao que son muy diversos entre sí, que refleja la diversidad de introducciones, y vuelven a aparecer casos en otras partes del Perú que conectan con esto. Entonces, Lima y Callao empiezan a sembrar casos en todo el Perú. Nosotros podemos utilizar esta información de genomas para hacer este juego de detective, ¿no? Y ver cómo se está moviendo y cómo está evolucionando en distintas partes del país. Entonces, esto está súper bueno y vamos avanzando, pero dense cuenta que tenemos varios puntos en el mapa que no estamos colectando hasta ahora, solo 13 regiones. Necesitamos más cobertura para saber qué está pasando en distintas regiones del país, porque sabe muy bien que no es una sola epidemia, sino son 25 epidemias regionales que están ocurriendo en paralelo. Entonces, debemos aprovechar la red de laboratorios de diagnóstico molecular que el INS ya está implementando. Y estamos trabajando justamente con universidades, con la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, en Chachapoyas con su nuevo Instituto de Medicina Tropical, y la Universidad Nacional San Agustín en Arequipa. Y estas dos universidades ya tienen los secuenciadores de ADN Illumina que necesitamos. Entonces estamos colaborando con ellos para hacer un curso de capacitación en Lima en noviembre, y luego nosotros viajamos a sus universidades, sus laboratorios, para seguir secuenciando ahí, asegurar que tengan todo lo necesario para seguir procesando estos datos en los siguientes meses y contribuir a información sobre sus regiones y sobre sus propias epidemias. Entonces eso está muy bueno. Y ya hablamos sobre los eventos introductorios, pero también en el futuro esta red nos puede servir para analizar cadenas de transmisión cuando vuelvan a aparecer en la segunda ola de casos que todo el mundo está hablando que tarde o temprano va a llegar. Podemos estudiar reintroducciones de otros países, podemos estudiar variantes que escapen al reconocimiento de vacunas o fármacos o métodos de diagnóstico, y sobre todo cuando esta enfermedad acabe, que tarde o temprano tiene que acabar, van a aparecer nuevos patógenos de potencial pandémico, y una red de este tipo es lo que necesitamos para tener distintos puntos de vigilancia en el país que nos permitan reconocer nuevos patógenos de forma más rápida, ¿no? Que no sigan pasando varios meses. Les dejo solamente un ejemplo, Nueva Zelanda, que es un ejemplo de cómo ha hecho bien las cosas, su primer pico, pero en agosto empezaron a haber nuevos brotes. Estos brotes fueron todos estudiados, se secuenció el genoma y se vio que eran todos de un solo clúster de transmisión. Entonces, los genomas les ha ayudado a entender y controlar rebrotes. Y además, los políticos en Nueva Zelanda escuchan a los científicos, desde la primera ministra, discutiendo los mismos genomas que les acabo de presentar, ¿no? Entonces, para que se entienda que desde la academia, desde la ciencia, podemos aportar soluciones a esta pandemia. Entonces, este mensaje que ha dado vueltas bastante tiempo, este es mi laboratorio, y esta es la cadena de colaboradores, y recibo preguntas o me escriben cualquier cosa a mi correo o al Twitter. Muchas gracias y sigamos con las charlas. Buen día.
Gracias, doctor Pablo Sukayama. Felicitaciones por tan excelente trabajo que viene realizando y sobre todo por la creación de esta red de laboratorios. Vamos a escuchar al segundo ponente de esta tarde, el doctor Charles Augusto Guamaní Saldaña. Él nos va a exponer el tema incidencia de infección por COVID-19 y factores de propagación en una corte de pobladores residentes a gran altitud, Cusco, 3.300 metros sobre el nivel del mar. El doctor Charles Augusto Guamaní Saldaña es médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Ciencias en Investigación Epidemiológica, titulado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, cuenta con más de 50 publicaciones en revistas biomédicas, 18 de ellas las realizó siendo estudiante de medicina. Actualmente dirige proyectos financiados por el Banco Mundial y Fondesit, incluido un proyecto sobre prevalencia e incidencia de COVID-19 en el Cusco. Este proyecto está en ejecución actualmente. Bienvenido, doctor Charles, y lo escuchamos con su ponencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Agradecer a la Red Peruana de Universidades y a la vicerrectora de la Universidad Andina del Cusco, la doctora Villanira, por todas las facilidades que me ha brindado durante todo este tiempo para poder ejecutar la investigación. Bueno, ciertamente, muchas gracias. Nosotros estamos actualmente ejecutando este proyecto sobre incidencia de infección por COVID y factores de propagación en una cohorte de pobladores residentes. Hace 2 semanas hemos terminado la primera etapa de recolección de datos, así que lo que les voy a presentar es el informe preliminar de la parte del estudio basal. Es la primera vez que lo voy a comunicar, así que todos los datos que van a ver son datos nuevos que todavía no han sido difundidos. Somos un equipo de investigación. Bueno, yo soy el investigador principal, está el doctor Lucio Velázquez y la doctora Sonia Montes, ambos médicos. El doctor Lucio Velázquez es especialista en salud pública de la Universidad Andina de Cusco y también trabajamos en el hospital. Vemos pacientes de forma regular, trabajamos en el Hospital de Salud de Cusco y tenemos la colaboración para este proyecto de la Universidad Científica del Sur a través del doctor Antonio Bernabé y la bióloga Ana Mayanga. Bueno, este proyecto está siendo financiado, subvencionado principalmente por Fondesit. Para poner un contexto rápido, cuando nosotros hablamos de una epidemia, una pandemia, se suele confundir algunos conceptos, ¿no? Quieren comparar Perú con otros países y dentro de Perú mismo quieren comparar todas las ciudades y se llegó a generar este argumento de que las ciudades a altura tienen una menor prevalencia de infección por COVID. Yo les pregunto, acá si yo lanzo una granada, la granada explota, ¿todo el terreno va a ser afectado de misma manera? No, no es cierto. O sea, hay algunos lugares, por ejemplo el centro, que va a tener una mayor afectación y la periferia que va a tener menor afectación, un menor daño. Si yo pongo una barrera, una pared, algo, se va a dañar incluso mucho menos. Entonces, el Perú, que tiene una geografía tan diversa, es evidente que vamos a tener comportamientos de la pandemia también diversos. Y dicho sea así, cada provincia, cada región, incluso cada ciudad, va a tener un comportamiento distinto parcialmente de la pandemia. Lo otro, nosotros escuchamos diariamente el número de casos que se han reportado a nivel del Perú, a nivel de nuestra región, a nivel de nuestra ciudad, pero estos vienen de principalmente lo que es un sistema de vigilancia epidemiológica, pero clínica. O sea, el hospital identifica casos de personas que van enfermas o con sintomatología o un contacto y les diagnostican si tienen o no COVID. Vea, esto es algo muy curioso, sucedió en España. En España, vean la parte superior, ellos graficaron su primera curva y al final de la primera ola, según los datos españoles, habían más o menos 280 y tantos mil casos, que representaba al 0.6% de la población. Pero ¿qué sucedió? Ellos se dieron cuenta, evidentemente, que
este reporte no incluía a la población asintomática o con síntomas leves que no iba al hospital, o que de repente iba al hospital, pero por la saturación del hospital no les hacían pruebas. Así que hicieron un estudio de cero prevalencia. En este estudio encontraron que la cero prevalencia española era del 5%. Si sacamos un cálculo, diremos que por cada caso diagnosticado a través de un sistema de vigilancia clínica, hay 8 más en la población que no han sido diagnosticados. Entonces, partiendo de esos conceptos, vemos la ciudad de Cusco. Estoy seguro que muchos han viajado ya a Cusco, conocen Cusco o creen conocerla en el sentido de que pueden pensar que Cusco es solamente esta parte, ¿no? La ciudad, la capital, la parte turística. No obstante, Cusco tiene todo un sector rural o en vías de urbanización que tiene un comportamiento distinto de la población. Y no solo eso, Cusco no solamente es la altura, también tiene valles, tiene una ciudad que se llama Quillabamba, que está ubicada a 1000 metros aproximadamente a nivel del mar, sobre el nivel del mar. Entonces, ahí esperaría un comportamiento también bastante distinto. Nuestro objetivo, el objetivo del proyecto en global, es evaluar la prevalencia e incidencia. Pero en este momento les voy a compartir los datos de la prevalencia, o sea, del estudio basal, de la primera línea de corte. Hemos hecho el estudio a nivel del distrito de Cusco, de la periferia de Cusco, 4 distritos más, y de Quillabamba, que es una ciudad que se ubica a 1000 metros, a diferencia de Cusco, que está a 3300 metros. Hemos incluido a todos los adultos, a toda la familia que desee participar, y hemos hecho un muestreo por conglomerados con selección de las viviendas. Hemos planeado, bueno, inicialmente deseábamos incluir 1800 personas, 400 de Quillabamba, 600 del distrito de Cusco y 800 de la periferia de Cusco. Reitero, si nosotros buscamos en el mapa Cusco, vamos a encontrar todo esto, el departamento, y dentro del departamento está la provincia de Cusco, que es esto de acá, pero estoy seguro que muchos, al igual que yo en su momento, solo conocíamos la parte turística, la parte central, pero Cusco tiene una serie de particularidades. Primero que, si bien son varios distritos que están confluyendo y se ven geográficamente grandes, la parte funcional, por así decirlo, es lo que está acá en azul. Porque Cusco está delimitado por varias, digamos, serie de montañas, cordilleras, ¿no? Que limitan, digamos, la expansión de la ciudad. De tal forma que, en realidad, si bien todo esto es Cusco, esta es la parte que está habitada, la parte azul, donde se ubican los distritos que vamos a hacer la investigación. De otro lado tenemos aquí Quillabamba, que es esta región de acá, este sector de acá, bastante lejos, que ya está bordeando con Ucayali, ya es la parte de la selva de Cusco. Nosotros hemos planteado un muestreo por conglomerados, es decir, hemos dividido cada sector, cada sede que hemos investigado en unidades funcionales de un determinado número de viviendas. Por ejemplo, acá son 4 manzanas, y en cada manzana hemos seleccionado 3 viviendas por cada manzana, ¿no? Entonces, esa es la estrategia de muestreo. Así lo hemos hecho también para Cusco, los distritos y periféricos y el distrito central de Cusco, ¿no? Las que están en negro son los conglomerados seleccionados. Esta es una estrategia de muestreo clásica, típica de un estudio de cero prevalencia. Lo que estamos agregando es, cuando uno va al hospital, tiene opciones diagnósticas, ¿no? Puede hacerse un PCR, pero acá en Cusco tenemos tanta limitación que no es viable técnicamente hacer estudios de PCR. Si es que se hace un paciente, puede que el resultado salga en 3 o 4 días. ¿Ya? En el mejor de los casos saldrá al día siguiente, si es que tenemos los recursos disponibles. Pero cuando digo tenemos los recursos, no son más de 200 pruebas. Entonces no es viable hacerle a todos PCR. Las pruebas rápidas, de otro lado, son pruebas que su rendimiento diagnóstico no es el más seguro para calcular un valor real de pacientes infectados. Así que nosotros hemos identificado la mejor prueba para un estudio de cero prevalencia serían las pruebas que se basan en detección de anticuerpos, pero a través de métodos como la quimioluminiscencia. Cuando se comparó en el INS
del Perú, la sensibilidad y especificidad de esta frente al PCR es cercana a mayor del 96%, tanto de sensibilidad como especificidad. Significa que el rendimiento diagnóstico es casi similar al PCR, a diferencia de las pruebas rápidas, cuyo rendimiento está entre un 60-70%. Mejor dicho, la cantidad de falsos positivos o personas que decimos que tienen COVID y no lo tienen, o al revés, personas que decimos que no tienen COVID pero sí lo tienen, esa imprecisión aquí es mínima a comparación de los estudios que se hacen con pruebas rápidas. Eso es, digamos, el aporte adicional que estamos brindando. Como sea, nosotros hicimos ya la parte del estudio basal. Como es un estudio comunitario, hemos tenido que ir a las casas, y acá, por ejemplo, las casas son muy distintas, mientras que hay algunos sectores más o menos urbanizados, hay otros sectores todavía en adobe, se va con el personal de campo que está con las medidas de bioseguridad del caso. Se hicieron al final, planeamos 1.800 y llegamos a ser 1.915 personas distribuidas en 709 familias. Bueno, 603 para Cusco, casi 900 para Cusco Periferia y 400 para Quillabamba. Y encontramos esto. La prevalencia global en el sector de Cusco es de 33%, ¿no? Pero hay diferencias. En la parte del distrito de Cusco, que es el distrito capital, la prevalencia es del 38%. En la periferia de Cusco, que está a la misma altura, pero tiene sectores más urbanos, más rurales, y que tienen una menor densidad demográfica, es 35%. Y en Quillabamba, que es la zona que está a menor altitud, es de 20%, ¿no? Estos resultados son bastante interesantes porque será cosa de más o menos 3 semanas, 4 semanas, se hizo el estudio de cero prevalencia usando pruebas rápidas en Lima y fue de 25%, ¿no? Reitero, la diferencia principalmente es metodológica en cuanto a las pruebas de laboratorio, sí, no se preocupe, que se han empleado. Y nosotros, dado que tenemos quizás digamos, esta prueba que tiene mayor validez, podemos identificar más casos. Aún así es 38%, es un número bastante alto. Pero vean, no hay diferencia entre varón y mujer, al menos no una diferencia significativa, pero sí hay diferencias en grupos de edad. Las personas que salen a las calles son personas que son usualmente menores de 50 años, ¿no? Al menos las que deberían salir, o las que tienen permiso para salir. En este caso, nosotros vemos que sí, en ellos es 36, 38%, pero inclusive la población que tiene indicaciones de mantener el aislamiento tiene una prevalencia alta, 26%. O sea, estamos diciendo que las personas que debíamos haber protegido se mantienen aún con nivel de exposición, ¿no? Encontramos más información, más datos que esperamos compartir en breve con toda la comunidad. El objetivo de toda investigación es ayudar a una población. Nuestra investigación sienta un corte basal ahorita. Hemos justo superado la primera ola, así que con esta información podemos tomar alguna decisión. Y dado que este es el corte basal, viene el siguiente mes y el siguiente mes, 2 cortes más, 2 estudios más, vamos a calcular incidencia y posiblemente advertir, ¿no?, de algún modo el comportamiento de la pandemia fuera de la primera de la primera ola, pensando ya en la segunda ola, ¿no? Nosotros tenemos todavía cosas pendientes por investigar, por analizar. Son miles de preguntas sobre el COVID e intentamos responder algunas. Estamos planeando ya de acá a una semana hacer la ejecución del primer estudio de incidencia y en noviembre del segundo. Completaremos el estudio, evaluaremos la propagación y mencionar que en realidad este trabajo lo estamos desarrollando más de 40 personas, biólogos, enfermeras, médicos, laboratoristas, incluso estoy involucrando estudiantes de medicina también para que todos ellos puedan participar, ¿no? Por eso el prólogo de las publicaciones siendo estudiante, porque yo considero que este es un semillero y compartirlo con ustedes, los vicerrectores de investigación. No se puede hacer investigación solamente pensando en algunos docentes, ¿no? Nosotros tenemos que formar a nuestros estudiantes e involucrarlos en nuestros trabajos para que ellos sigan haciendo la investigación que se necesita en cada ciudad. Bueno, agradecer nuevamente al Vicerrectorado de Investigación
de mi universidad ayuda bastante, demasiado en realidad, para la ejecución de la investigación. Es algo bastante envidiable. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Charles Augusto Guamaní Saldaña por la excelente ponencia con el tema Incidencia de infección por COVID-19 y factores de propagación en una corte de pobladores residentes a gran altitud, Cusco, 3.300 metros sobre el nivel del mar. Gracias, doctor Charles Augusto Guamaní Saldaña. Pasamos al tercer ponente. Nos acompaña el doctor Pedro Ortiz Oblitas, con su tema Eficacia antihelmíntica del extracto de Chuquiraga weberbari, amaro, en fasciolasis ovina, ovies aries, alternativa para el tratamiento de la infección humana. El doctor Pedro Ortiz Oblitas es médico veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca. Él es profesor principal de inmunología en dicha facultad y docente e investigador renacido. Tiene la categoría Carlos Monge, nivel 2. Es líder del grupo de investigación en tremátodos de la mencionada facultad y autor de 31 artículos científicos publicados en revistas indexadas y de más de 50 resúmenes presentados en congresos nacionales e internacionales. Damos la bienvenida al doctor Pedro Ortiz Oblitas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. En principio quisiera agradecer a los organizadores del evento, a la Red Peruana de Universidades, por la gentileza en invitarme para compartir con ustedes aspectos relacionados con un problema importante acá en la zona de Cajamarca, en la región Cajamarca, y también en otras zonas altoandinas de nuestro país. En este caso yo no les voy a hablar sobre el virus que tanto nos está afectando ahora, sino les voy a hablar sobre un parásito que se llama fasciola hepática. También agradezco a la doctora Flor García, vicerrectora académica de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, por el apoyo con la moderación del evento. Bien, entonces el tema que yo les voy un poco a compartir trata sobre la búsqueda de alguna alternativa para el tratamiento de fascioliasis humana principalmente. Y el título, como ustedes lo están viendo acá en la presentación, el título del trabajo es Eficacia antihelmíntica del extracto de una planta que se llama Chuquiraga weberbari, que comúnmente en la sierra se la conoce con el nombre amaro, en fascioliasis ovina, una alternativa para el tratamiento de la infección humana. Como todos sabemos, estos problemas que ahora nos aquejan, justamente caen perfectamente en lo que todos entendemos ahora se denomina una salud, ¿no es cierto? O One Health, como le dicen en inglés. Esta es una enfermedad prácticamente que se transmite de los animales hacia el ser humano. Y hay que tener muy en cuenta esta característica porque esta enfermedad, la fascioliasis principalmente, tiene que ver con la presencia o la interrelación que tienen los humanos con ciertas especies animales principalmente de producción, como son los ovinos y los bovinos principalmente. Este es muy brevemente el ciclo de vida del parásito. La fasciola hepática afecta el hígado principalmente de los herbívoros. Estos se llaman ovinos o bovinos podrían ser, por ejemplo. Estos se llaman hospederos definitivos. El parásito se localiza en el hígado de los animales. Ahí crece, puede vivir varios años en el hígado de los animales si es que no reciben ningún tratamiento. Y el parásito, como cualquier ser vivo, trata de sobrevivir y tiene un ciclo de vida. Con las heces, cuando ya el parásito es adulto, elimina gran cantidad de huevos hacia el medio ambiente. Y estos huevos en el medio ambiente siguen un ciclo. Protegidos de la desecación, etcétera, etcétera, y en condiciones adecuadas, de los huevos del parásito surge una forma de ciclo del parásito que se llama miracidio, que es este que ustedes ven acá en las fotografías. Este miracidio nada generalmente varias horas en el agua y busca ingresar dentro
de estos hospederos intermediarios, que son unos caracoles pequeños que pertenecen al grupo de los limnéidos. Entonces, el miracidio entra en los limnéidos, y en los limnéidos generalmente produce varios cambios, varias fases en el ciclo, produce una expansión clonal, hasta generar una forma acá que se llama cercarias. Y a partir de las cercarias se origina lo que se llama las metacercarias, que no es otra cosa que unos quistes que se generan a partir de esto que les estoy mencionando, y estas metacercarias generalmente se adhieren en las hojas del pasto y el animal los ingiere y nuevamente se infecta. Así sigue el ciclo permanente. Si es que estos vegetales son contaminados por metacercaria y van a ser consumidos por un ser humano, se va a presentar un caso de fascioliasis humana, como existen muchos casos en nuestro país, ¿no? En distintas zonas de nuestro país. Trabajos previos realizados en seres humanos indican que hay alta prevalencia en poblaciones humanas alrededor de la zona de Cajamarca. Este es un trabajo realizado en Cajamarca, y prevalencias que fluctúan entre el 6.7 al 47.7%. Imagínense esa enorme prevalencia en ciertas poblaciones de Cajamarca. Y principalmente poblaciones que generalmente están dando niños de edad escolar. Un estudio reciente hecho acá en la zona, seguramente muchos de ustedes conocen, Baños del Inca, es un lugar turístico muy famoso acá en Cajamarca. Hemos hecho un estudio de prevalencia en una población de niños de edad escolar con una prevalencia del 6.30%, como ustedes pueden apreciar ahí. Y los principales factores de riesgo de esta enfermedad acá en esta zona era la crianza de animales y el consumo de vegetales. Todo esto conllevó a que hace algunos años nosotros hagamos unos ensayos para ver qué estaba pasando con el producto que más se utilizaba para el tratamiento de la fascioliasis, que se llama triclavendazol. Entonces demostramos con esta publicación que ustedes están viendo acá que la fasciola hepática se había vuelto resistente al triclavendazol, en este caso en ganado vacuno. La eficacia que demostramos en este estudio fue del 25.2%, está publicado en este paper que lo ven acá, y para que tengan una idea, un producto, un antihelmíntico de esta naturaleza, para que sea considerado eficaz, debe superar el 90% de eficacia. Un estudio reciente que hemos hecho tratando de mirar cómo está el problema de resistencia en el ser humano, de resistencia al triclavendazol, también nos ha dado resultados un tanto preocupantes, como ustedes lo pueden ver acá en esta tabla, de los varios resultados de este trabajo, en donde hay algunos pacientes tratados con distintas dosis, un grupo de 13 pacientes tratados a 10 miligramos por kilo, falló un paciente, y en pacientes tratados a 20 miligramos por kilo hubo una falla de 4 pacientes. Entonces, acá estamos teniendo algún problema de resistencia que estamos tratando de determinar, de demostrar, con la finalidad de aportar de alguna manera en el entendimiento de este fenómeno de resistencia, ver qué marcadores de resistencia al triclavendazol están involucrados en esto y ver si se podría buscar alguna alternativa para el tratamiento de esta parasitosis, ¿no? Bien, este es el proyecto que está financiado por recursos del Canon Minero de mi Universidad Nacional de Cajamarca. El título lo vieron al comienzo. Hemos tratado por estudios preliminares. Esta planta tiene antecedentes de que funciona de alguna manera como un antiparasitario frente a fasciola hepática, también a otros parásitos, frente a otros parásitos también ha sido probado. Y nosotros anecdóticamente también en nuestro grupo de investigación hemos tratado algunos casos de infección humana. Y por eso es que hemos tratado de hacer un estudio un poco más extenso en relación con esto. Cuando se estudia la eficacia de los antihelmínticos, en este caso para este parásito, para la fasciola hepática, las normas internacionales indican que existen 2 tipos de pruebas que se deben realizar. Uno se llama pruebas de eficacia terapéutica y otro se llama pruebas de eficacia controlada. La eficacia terapéutica quiere decir que a los animales se les suministra el producto en evaluación, y ese producto va a tener un efecto, lógicamente, en el parásito que esté en el hígado del animal, en este caso, y ese efecto se va a evaluar mediante
la disminución o la desaparición del número de huevos que el parásito estaría produciendo. Si eso sucede, significa que hay una eficacia terapéutica adecuada, ¿no es cierto? Eso se llaman pruebas de eficacia terapéutica, también se llaman pruebas de eficacia clínica. En cambio, la eficacia controlada significa que usamos grupos de animales vivos, los infectamos con fasciola hepática, en este caso, y después de un tiempo suministramos el producto en evaluación y vemos, después de un determinado tiempo, sacrificamos los animales y miramos en los hígados si es que el parásito ha muerto, ha sido destruido por el efecto del antihelmíntico, en este caso de la planta que estamos evaluando. Eso se llama una prueba de eficacia controlada o prueba de eficacia in vivo. Esta planta, el amaro, comúnmente llamado los chuquiraga, crece acá sobre 3.000 metros de altura más o menos. Es una planta del grupo de las Asteraceae. Este es el medio ambiente en el cual se encuentra la planta. Ya les mencioné que teníamos ciertos antecedentes previos de que es efectiva en casos de fascioliasis humana y fascioliasis en animales. Con el grupo de farmacología, un colaborador de la Universidad Nacional de Trujillo, nos está apoyando en los estudios de los metabolitos secundarios identificados en esta planta mediante distintos ensayos, y también nos han hecho las marchas fitoquímicas por HPLC, como ustedes pueden apreciar en este cromatograma. La planta principalmente tiene una alta concentración de 3 componentes. Tiene taninos principalmente, tiene compuestos fenólicos y tiene alcaloides. No sabemos cuál de estos componentes puede tener el efecto antiparasitario. Eso sería cuestión de otro estudio que complementaría este de acá. Pero esto que ustedes ven por acá, estas curvas, estos picos grandes son probablemente lo que coincide con estos elementos acá detallados en esta hoja Excel. Esta debe ser doctor. Sí, gracias, doctor. La de taninos y los otros componentes que ustedes los ven por acá con las cosas. Bien, los resultados entonces de estos ensayos, porque este es un estudio experimental. Primero hemos hecho una prueba de eficacia terapéutica en animales, grupos de animales, en este caso en ovinos, y estos son los 4 grupos que hemos trabajado con distintas preparaciones y a distintas dosis. Como ustedes pueden ver, un grupo 1 de 6 animales, cada grupo tiene 6 animales. Y este primer grupo fue tratado a 100 miligramos por kilo de extracto acuoso de amaro. Este de acá fue tratado a 200 miligramos por kilo, este de acá a 100 miligramos por kilo, pero de extracto alcohólico, y este a 200 miligramos por kilo también de extracto alcohólico. La dosis fue suministrada por 5 días seguidos por vía oral, y como ustedes pueden ver acá, esta columna de acá donde dice porcentaje de eficacia señala la reducción del número de huevos por gramo de heces. O sea, evaluamos en las heces la cantidad de huevos que las fasciolas dejan de producir en estos animales. Vale aclarar que estos animales fueron tuvieron que ser previamente infectados con fasciola para que después de que se les suministre estas preparaciones del amaro, veamos cuán eficaz era. Según esto, podemos ver que hay una eficacia más o menos regular y según este estudio de eficacia terapéutica, escogimos que deberíamos utilizar el extracto acuoso a 100 miligramos por kilo para pasar a la siguiente prueba, que es la prueba de eficacia controlada. La prueba de eficacia controlada tiene un diseño que ustedes lo pueden ver acá. Utilizamos ovinos de 6 a 8 meses de edad, 3 grupos de animales infectados previamente con 250 metacercarias por vía oral, 4 animales por grupo, un grupo control y 2 grupos en tratamiento. Acá decidimos cambiar a una preparación liofilizada del amaro y a una preparación fresca de cocto fresco del amaro, pero siempre a 100 miligramos por kilo. Después, a los 100 días, los animales fueron tratados por 10 días seguidos con estos extractos y el sacrificio se produjo al día 114 del inicio del experimento. Y al final se llevan los hígados al laboratorio y en los hígados se hace el conteo de los parásitos, de las fasciolas adultas en los hígados de los animales. Los datos de este ensayo, los 2 grupos principalmente acá evaluados, tenemos que en la eficacia controlada,
prueba de eficacia controlada, los resultados nos indican que el extracto acuoso liofilizado tuvo una eficacia del 51.79% y el extracto acuoso fresco tuvo una eficacia del 48.84%. Estos datos todavía están siendo evaluados para hacerles la estadística y todo eso, porque justamente antes de la pandemia nos tocó todo esto y tuvimos unos problemas ahí con el mantenimiento de los animales y todo eso, pero al final pudimos culminar de alguna manera. Y vemos que acá lo ideal no hubiese sido que tengamos una eficacia más alta, ¿no? Eso era lo ideal, para de alguna forma estas preparaciones ser recomendados en tratamiento de fascioliasis humana, pero vemos que no ha sido así. Ojalá podamos hacer algunos otros experimentos en monogástricos. Pensamos que el poligástrico, que en este caso hemos usado ovinos, eso es el problema que está haciendo que los metabolitos probablemente de la planta no tengan el efecto que estábamos esperando sobre el parásito. Bueno, eso tendrá que ser motivo de otra investigación. Esto solamente es un poco los integrantes de mi grupo, mi equipo de investigación acá en Cajamarca, a quienes siempre les agradezco por su apoyo, su participación, porque en los últimos años venimos haciendo ya varios trabajos relacionados con este aspecto de la fascioliasis, tanto en animales como en seres humanos. Les agradezco mucho. Gracias. Agradecemos al doctor Pedro Ortiz Oblitas con el tema eficacia antihelmíntica del extracto de Chuquiraga weberberi en fasciolasis ovina, alternativa para el tratamiento de la infección humana. Gracias, doctor Pedro. Vamos a dar pase al cuarto ponente de esta tarde, al doctor Gonzalo Dávila. El tema que nos va a tratar es efecto protector de los estrógenos contra el ingreso del virus SARS-CoV-2 a las células. El doctor Gonzalo Dávila es químico farmacéutico, titulado en la Universidad Católica de Santa María, es Master of Science en Chemistry por la Universidad de Surrey, Inglaterra, es doctor en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional de San Agustín, profesor principal de las cátedras de Química y Biofarmacia y Farmacocinética en la Universidad Católica de Santa María, es vicerrector de investigación de la Universidad Católica de Santa María entre enero del 2015 a enero del 2020. Vamos a escuchar al doctor Gonzalo Dávila. Bienvenido, doctor. Bien, en primer lugar, como les decía, agradecer la invitación a este evento y vamos a desarrollar la presentación respecto al trabajo sobre el efecto protector de los estrógenos contra el ingreso del virus SARS-CoV-2 a las células. Este es un trabajo que se desarrolló en alianza con Harvard Medical School, con un investigador principal de esta Facultad de Medicina de Boston, en la cual trabajó el doctor Christian Lino, que además es un docente investigador incorporado en el proyecto del Banco Mundial a la Universidad Católica Santa María, y la colaboración del Centro de Investigación Cardiovascular del Massachusetts General Hospital. La siguiente, por favor. En este caso, nosotros tuvimos algunos puntos de partida que fueron importantes. En primer lugar, los estudios epidemiológicos que han permitido observar que en el caso de las mujeres jóvenes, la incidencia de mortalidad fundamentalmente disminuye hasta alrededor del 29% en relación al 71% de los varones. Esto nos llevó a pensar que había algún hecho que estaba causando esto. Y lo que primero se pensó fue la situación de la presencia de las hormonas sexuales femeninas, específicamente los estrógenos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en función de esto, nosotros hicimos la alianza y se formó un equipo muy interesante para ello, y este equipo estuvo liderado por Christian Lino y por una serie de investigadores de la Universidad Católica Santa María y el doctor Malhotra del Massachusetts General Hospital. ¿Qué buscamos aquí, básicamente? Establecer bases moleculares de las interacciones entre el SARS-CoV-2 y la proteína Spike con el receptor AC2 humano. Como saben ustedes, la característica de este virus
es que tiene una especie de púas, de puntas, que interaccionan con las proteínas del receptor AC2 a nivel de las células, fundamentalmente de las células pulmonares. Se hizo un estudio inicialmente in silico que nos permitió determinar que para este proceso era necesario la glicosilación, tanto del receptor AC2 del humano, como también de la proteína Spike del SARS-CoV-2. De manera que, para que esto se favoreciera, el ingreso a la célula, tendría que haber este proceso de glicosilación. Estamos hablando entonces que no se evita, por la presencia de los estrógenos, la infección, es decir, que las personas se puedan contagiar con el virus, sino lo que se evita es la virulencia, la fuerza de la infección, porque la idea es que los estrógenos protegen a esa glicosilación, tanto de la proteína Spike del virus, como también la glicosilación del receptor AC2. Y bueno, se hicieron una serie de estudios que arrojaron una serie de luces respecto a este mecanismo, por el cual las hormonas sexuales femeninas van a proporcionar o pueden proporcionar una protección para desarrollar una infección grave. Es decir, disminuimos la virulencia de la infección. La siguiente, por favor. Aquí vemos justamente la interacción que ocurre en esta figura. A nivel de la figura A, podemos ver claramente que se está dando una interacción entre la proteína Spike del SARS-CoV-2 y del dominio extracelular del AC2. Ustedes ven en el medio, con un color medio naranja, el dominio, el sitio de enlazamiento que se produce en esta interacción. Para ello es importante la presencia de cadenas A, la cadena B, la cadena C y otras que tienen que ver directamente con esta interacción. En la figura B, ustedes pueden notar claramente la presencia de algunos lugares específicos en el AC2 y un trímero que es fundamental en esa interacción RB. En la figura C van a notar en el panel de la izquierda que existe una interacción glicano-glicano, moléculas de glucosa, a nivel del receptor AC2. Lo ven ustedes como una superficie de color púrpura intenso, y también a nivel de la proteína Spike en el lugar RBD, donde pueden apreciar la superficie violeta clara. Esto implica que también va a haber una serie de interacciones electrostáticas superficiales por unión, fundamentalmente a nivel de puentes de hidrógeno. La siguiente. En la figura siguiente, lo que podemos apreciar en la figura D es la interacción de la proteína con el glicano. En la figura E vemos las interacciones de puentes de hidrógeno. Recuerden ustedes que las fuerzas electrostáticas que se dan aquí son importantes para la interacción entre la proteína Spike del virus glicosilado y la proteína del dominio RBD del receptor AC2. Y también hay una serie de interacciones hidrofóbicas. Es decir, vamos a tener un sinnúmero de interacciones que han sido evaluadas in silico. Cuando digo in silico, esto ha sido evaluado a nivel computacional y se aprecia que desde el punto de vista energético se favorecen esos procesos. En la figura G podemos notar las bandas que se aprecian tanto a nivel de diferentes polisacáridos o monosacáridos que se utilizaron, en este caso glucosa, galactosa, ribosa, manosa y fructuosa, ¿no? Y se ve la interacción a nivel del receptor AC2 y también se ve a nivel del lugar RBD, ¿no? Y podemos apreciar que la que tiene las más altas bandas de intensidad es justamente a nivel de la glucosa. La siguiente. Aquí podemos apreciar en la figura A justamente la interacción que tenemos entre el glicano y el estrógeno. Aquí ya nosotros utilizamos dos tipos de estrógeno. El 17-beta-diol, que es una hormona estrogénica, y también utilizamos en la segunda, pueden ver, el S-equol. El S-equol es un estrógeno de tipo no esteroideo derivado de una molécula isoflavonoide que se produce, es un precursor, ¿ya? Y se produce a partir de la daidesina, que se encuentra presente, por ejemplo, como un producto fitoestrogénico en la soya. Es decir,
esta daidesina, que es el precursor, la isoflavona precursora, se transforma por acción de la flora intestinal en el S-Equol. En el ensayo que nosotros realizamos, pues se utilizó directamente el S-Equol, porque evidentemente el ensayo fue hecho a nivel de células UVEC, es decir, aquellas células endoteliales de cordón umbilical en un cultivo celular, y también se utilizaron ratones transgénicos donados específicamente por el Massachusetts General Hospital, lo que nos permitió hacer este tipo de ensayos, ¿no? Aquí en la figura D, ustedes pueden notar justamente el mapa landscape de la energía libre, lo cual permite ver que se favorece este tipo de interacciones tanto a nivel del receptor AC2, a nivel de la cadena alfa 1, alfa 2 y de la cadena beta, y también con lo que es la proteína Spike. La siguiente. Minutos, doctor. Ya, gracias. Para ir terminando entonces. Aquí en esta otra figura vemos, me centraré en la figura C específicamente, ¿no es cierto? Que ustedes pueden ver aquí. Tenemos un análisis hecho por inmunofluorescencia de la entrada justamente de la proteína Spike en las células UVEC, son en cultivos celulares. Y ustedes pueden notar claramente en el color magenta, cuando se da el zoom, que cuando se utilizó solamente el solvente, el dimetilsulfóxido, había una penetración hacia la interior de la célula, lo cual no se produce cuando se utilizó el 17-betadiol y el S-Equol. Esto nos demostró evidentemente en el cultivo celular con células UVEC que había una protección que daban los estrógenos sobre la posibilidad de que el virus pudiera penetrar hacia el interior de la célula, ¿no? Igual se nota aquí en la figura E, donde ya lo que tenemos son cultivos alveolares de células pulmonares de estos ratones transgénicos. E igualmente se nota claramente en rojo, lo rojo es lo que nos interesa, que a nivel, cuando solo se utiliza el dimetilsulfóxido, se ve una fácil penetración, lo que no sucede ni con el 17-betadiol ni tampoco con el S-Equol. La siguiente, por favor. Para ir terminando, vemos aquí también lo mismo y se nota mucho más claramente en esta figura de inmunotransferencia de proteínas aisladas en las células UVEC. Y vemos que en el caso de utilizar el 17-betadiol a bajas y altas concentraciones, así como el S-Equol, no había una penetración del virus hacia el interior de la célula, como sí sucede, aquí lo vemos entre verde y amarillento, cuando utilizamos solamente el solvente, el dimetilsulfóxido. Y cuando se hizo esto a través de bandas de luminiscencia, también podemos apreciar claramente que no hay una expresión de la unión del RBD con la proteína Spike cuando tenemos altas y bajas concentraciones de 17-betadiol y de S-Equol, lo que sí es alto en el caso del dimetilsulfóxido. La siguiente, por favor. Bueno, creo que esa es la última. Entonces, esto nos permite llegar a conclusiones interesantes. Lo que hemos tratado de establecer en esta investigación que ha sido realizada, aplicamos al fondo de CONCITEC, no llegó a tener el financiamiento, gracias a la colaboración del Hospital General de Massachusetts y de Harvard Medical School, y con financiamiento también de la Universidad Católica Santa María, hemos llegado a conclusiones interesantes que nos dan luces a poder determinar el mecanismo por el cual se puede dar la protección que ejercen los estrógenos y que explicarían de alguna manera por qué mueren más varones que mujeres. Y además que esta brecha que existe entre los porcentajes de 71 y 29% se acorta mucho cuando llegamos a las mujeres de la tercera edad. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no hay secreción de los estrógenos. Este proyecto lo estamos presentando ahora a un fondo interno de la universidad para tratar de hacer estudios clínicos observacionales, aunque ya se han hecho en el Hospital COVID de Arequipa, del Hospital Honorio Delgado, la aplicación de estos dados por los médicos que están utilizándolo con muy buenos resultados. Entonces queremos hacer un estudio clínico de tipo observacional. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Dávila. Queremos agradecer al doctor Gonzalo Dávila
por el tema efecto protector de los estrógenos contra el ingreso del virus SARS-CoV-2 a las células. Vamos a pasar a las preguntas para los expositores. Tenemos una pregunta para el doctor Dávila. Sí. La pregunta es, si la mutación del virus es frecuente, ¿se podría pensar que la patogenicidad es diferente? Bueno, evidentemente cualquier mutación puede originar cambios de un comportamiento inicial y esto puede dar origen a cambios en la patogenicidad en relación a las cepas iniciales de la infección. Gracias, doctor. Una pregunta para el doctor Guamaní. Doctor, ¿cuál es la proyección de la segunda ola del COVID-19? Buenas noches. Compleja pregunta que en realidad requiere de múltiples variables a evaluar para que se pueda tener con precisión. Verán, lo que sucedió en España y Francia o algunos sectores de Europa es aleccionador. Después de 5 meses aproximadamente se presentó, pero algunos factores fueron los que quizás desencadenaron que la segunda ola se presente más rápido. Por ejemplo, se dejó de usar las mascarillas e incluso algunos grupos terroristas prácticamente motivaban a que no se use la mascarilla. Ese tipo de cosas promueve o incentiva que aparezca una segunda ola muy pronto. En el caso de Perú, si es que relajamos las medidas, puede que esta segunda ola aparezca pronto. La segunda cosa a considerar es la población susceptible. En este momento, la mayoría de familias, espero, tendrán a sus personas mayores de 60 años en casa o personas con factores de riesgo en casa. ¿Qué significa esto? Que no el 100% de la población está en la calle, solamente un 70 u 80% quizás, ¿no? Y en ese 70 u 80%, quizás un 30, 40 de ellos están ya con infección por COVID. Entonces, cuando salga la gente que en realidad debería estar en su casa, cuando salga, la población susceptible va a ser más amplia y va a tener mayor riesgo de contagio. Entonces, si sumamos factores, podríamos decir que cada ciudad va a tener que manejar una potencial segunda ola dependiendo del relajamiento de las medidas y de la idiosincrasia de su población. Gracias. Gracias, doctor Guamaní. Segunda pregunta. Por prevalencia se entiende que 1/3 de la provincia del Cusco ya ha sido expuesto al virus. ¿Qué implicancias tiene esto con respecto a una nueva ola de casos? Gracias. Bueno, lo que sucede es que si yo estoy junto a otra persona, entonces nos podemos contagiar, ¿no? Y lo que se busca es el distanciamiento social, ¿no? Más separados, menos chance de contagio. ¿Qué pasa si es que las personas están juntas, pero ya una u otra, las que están a mi lado, ya están infectadas? De algún modo, al ya estar infectadas, no me contagiarían, o sea, ya están con infección pasada, ya no me contagiarían, y de algún modo, aun cuando están presentes, se existe un distanciamiento, porque esas personas presentes simultáneamente ya no contagian, y es como si estuviesen ausentes, ¿no? Entonces, a eso le llamamos nosotros lo que es la inmunidad de rebaño. O sea, hay tantas personas infectadas que prácticamente son como un escudo hacia mí. Esta inmunidad de rebaño se establece o plantea teóricamente en un 70%. Dado que ya la población está en un 30 a 40%, dependiendo de la ubicación, significa que aún tenemos chance de entrar a una segunda ola. Y aún estamos lejos de la inmunidad de rebaño, como se esperaría tras una vacunación, ¿no? Gracias. Gracias. Tenemos aquí una pregunta para el doctor Ortiz. De acuerdo al estado actual de la tecnología,
Resulta muy primario entender los mecanismos de acción de un extracto frente a un proceso fisiopatológico, en razón de la cantidad de moléculas presentes en un extracto. Hoy es posible separar la molécula responsable del efecto. Es necesario precisar los mecanismos de acción en el estudio y solo será posible purificando la molécula e investigando los mecanismos involucrados en los posibles mecanismos fisiopatológicos. Sí, gracias por la pregunta. Sí, realmente es una pregunta interesante, ¿no? Lo que nosotros hemos tratado de hacer acá es un estudio recién preliminar, porque nos ha servido inclusive para adquirir los primeros equipos para la extracción esta de extracción, la preparación de los extractos de las plantas y todo eso, ¿no? Por eso es que nos está apoyando la Universidad Nacional de Trujillo en estos procesos todavía. Lógico, eso sería lo ideal, ¿no? Si queremos hacer unas buenas publicaciones, tenemos que separar los componentes y ver cuál de estos tendría el efecto. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso lo estamos pensando hacer en el futuro. Ojalá podamos tener el financiamiento necesario para seguir con estas investigaciones. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, agradecer y felicitar a todos los ponentes por las brillantes exposiciones y porque nos han traído una información valiosísima sobre los temas COVID-19 y también fasciolasis hepática. Hoy nos hemos enterado sobre el genoma del virus SARS-CoV-2, la utilización del secuenciamiento masivo que se desea hacer y cómo se estarían generando mutantes que podrían afectar posteriormente a la creación de una vacuna. También nos han comentado que es importante establecer un árbol filogenético porque se estarían dando muchas mutaciones, probablemente 2 mutaciones por mes, ¿no? Y bueno, se ha comentado que Lima y Callao presenta la mayor diversidad genética. El objetivo de este estudio que nos presentó el primer ponente es crear una red de laboratorios que procesen y secuencien el genoma del virus SARS-CoV-2 y que ya lo están trabajando, ¿no? Por otro lado, se nos ha presentado también datos del estudio basal de incidencia de infección por COVID-19 y factores de propagación en el Cusco. Nos comentaba el ponente que cada ciudad va a tener un comportamiento distinto respecto al COVID-19 y que por cada caso diagnosticado hay 8 casos que no han sido diagnosticados. Se han identificado en esta investigación las pruebas de detección de anticuerpos utilizando el método de quimioluminiscencia, que es similar al PCR, y que con esta prueba se estaría evitando la imprecisión o que esta imprecisión ya sea mínima respecto a las pruebas rápidas. Puesto que la prevalencia es de 33% en el sector de Cusco y la periferia de Cusco 35%, encontrándose en Quillabamba un 20%, ¿no? Y también un estudio bastante importante es que en las mujeres jóvenes la incidencia de COVID-19 en la mortalidad disminuye respecto a los hombres, ¿no? Probablemente, o en este estudio se nos ha dicho por las hormonas sexuales femeninas, por los estrógenos que ocasionan protección, porque los estrógenos pueden alterar las interacciones glicano-glicano y las interacciones glucano-proteína en el AC2 humano y el SARS-CoV-2, bloqueando así su entrada a las células, ¿no? Estos han sido algunos aportes que hemos podido escuchar de los investigadores, pero también se nos ha hablado de una investigación bastante importante sobre fasciolasis hepática, entendiendo que la fasciolasis es una enfermedad que afecta al hígado de los animales y que estos parásitos a través de su ciclo biológico pasan por diferentes estadios. Uno de ellos es el miracidio, que ingresa a uno de los caracoles del género Limnea
y que luego se convierte en cercaria y posteriormente en metacercarias que se ubicarían en los vegetales, y estos vegetales son consumidos por los animales y el ciclo sigue, ¿no? Afectando el hígado de estos animales. Sin embargo, en este ciclo podría también estos vegetales ser consumidos por los seres humanos y se estaría pues originando la fasciolasis humana, cuya prevalencia en Cajamarca, nos decía el doctor, es bastante alta, es de un 6.7 a un 47.7%, ¿no? Y que bueno, se ha venido usando el triclavendazol como un antihelmíntico, sin embargo, se tiene pues un fenómeno de resistencia, de allí la búsqueda de una alternativa para el tratamiento de fasciolasis humana, y se ha trabajado con el extracto de Chuquiragua weberbari, que es una planta nativa de los Andes del grupo de las asteráceas, ¿no? Y se vienen probando los extractos acuosos liofilizados y extracto acuoso fresco. Entonces nosotros en esta tarde hemos escuchado investigaciones muy valiosas, muy importantes que contribuyen a la ciencia y estamos seguros que nos van a dar posteriormente logros a nivel nacional. Nosotros queremos agradecer la participación de los excelentísimos ponentes, agradecer a nombre de la Red Peruana de Universidades a todos los que han participado esta tarde y invitarlos al día de mañana para las siguientes investigaciones. El día martes vamos a escuchar investigaciones relacionadas con biodiversidad, el día miércoles temas de ciencias sociales y el día viernes se presentarán investigaciones en ingeniería y tecnología. Gracias por habernos acompañado y los esperamos el día de mañana y los siguientes días de esta semana de investigación. Gracias a todos ustedes.